sobre la crisis europea, José, porque está Alonso Correa en línea, porque esta semana, la semana pasada, fue de protestas también en Europa. ¿Y en qué países? Holanda, Alemania, Bulgaria, Japón. Alonso, como siempre, buenas tardes hasta España, buenos días en Panamá. Buenas tardes a todos, un gusto estar aquí de vuelta y pues protestas, algo que en países como Países Bajos y Alemania hay ciertos medios que ya catalogan como las guerras del estiércol. Eh, en parte son gran culpa de pues estas políticas progresistas, estas políticas verdes que no han sabido integrar los gobernantes y la Unión Europea y es lo que pues, es lo que se tiene después de más de 2 años de lucha contra el COVID. El encierro y las restricciones pues han traído esto. ¿Qué es lo que está sucediendo? Empezamos por Países Bajos, que fue el primero en implosionar y en donde el gobierno, como conté la semana pasada, no ha sabido cómo reaccionar. Según nuevas leyes de la Unión Europea, para 2030 Países Bajos tiene que recortar a la mitad el uso de amoníaco y óxido de nitrógeno, básicamente fertilizantes, ya sea estiércol u orina de los animales, que es lo que se usa normalmente en Europa. Hay un límite, ya el límite lleva estando bastante tiempo, está en gran parte de la Unión Europea, que son 250 kilos por hectárea. 250 kilos de estiércol por hectárea, lo que se puede utilizar para todo el sector de la agricultura agropecuaria. ¿Qué es lo que sucede? El gobierno holandés, el gobierno pues ha obligado a reducir ese límite a 170. ¿Qué es lo que crea esto? Pues que el 50%, cerca del 50% es lo que se pronostica, de todos los encargados, todos los miembros de este sector, pues no puedan sobrevivir al invierno, no puedan tener esas cosechas preparadas para los meses de diciembre, de noviembre, de enero, febrero. Así que han ido a protestar, han amenazado con cerrar el país, con cerrar todas las vías de entrada y de salida, y el gobierno no ha, además de no decir nada, de que es una de las cosas de las que se están quejando, del silencio del gobierno, ha respondido a la fuerza, ha enviado a la policía y la policía, pues, como ya conté la semana pasada, ha respondido a tiros. Pues, le ha disparado a varios de los tractores y ha disparado hacia varios de los protestantes y ha bajado a varios de los protestantes a punta de pistola de los tractores. Esta protesta se trasladó a Alemania, pero por otras razones. La falta de combustible, que es algo que se está sufriendo en todo el mundo, y la falta de fertilizante, que es algo muy importante que llevamos semanas en este programa diciéndoles que está ocurriendo, esta crisis de fertilizante. Y esto, pues, es el inicio de este iceberg de la crisis del fertilizante. En Italia también hubo grandes protestas, grandes movilizaciones en la capital, en Roma, pero por otras razones. Algo que se vivió muy de cerca en Panamá, y es una protesta de taxistas en contra de la ley que pues, trata de oficializar Uber en el país. Alonso, Hasta el momento, sí. Alonso, en el caso de los Países Bajos, conocido a lo mejor aquí como Holanda, Como Holanda. este es uno de los países que ha logrado uno de los desarrollos de productividad del sector agropecuario, o sea, incluyo el sector agrícola y pecuario, de los más grandes del mundo. Es que los Países Bajos es uno de los países, a pesar de su pequeñez en términos comparativos, de mayor exportación de productos agropecuarios y con una alta tecnología. El desarrollo de las fincas en esta región son casi todas tecnológicas. Ellos no han podido diseñar mecanismos para producir más abono orgánico y más nitrógeno. ¿Qué hay mejor que lo natural, que el estiércol que producen las mismas vacas que estás criando? Y es que el problema, el verdadero problema, y yo creo que es una de las quejas que deberían sonar en las protestas, es que Holanda, pues, Holanda, Bélgica, Francia, Alemania, Suiza no es parte de la Unión Europea, pero están dentro de ese conglomerado de la Europa, del centro de Europa, en donde se cree que hay pues muchísimos avances técnicos y pues, son muy progresados, pero que realmente
la agricultura se hace de la misma manera en Estados Unidos, en Francia, en Holanda, en Panamá, en Chile, en Argentina, y es que si utilizas los mismos desperdicios de los animales que crías, no vas a tener que gastar en fertilizantes, porque hay abono artificial, hay fertilizantes de nitrógeno, que, pues hablando un poco de eso, y algo que pasó por abajo, por la parte de atrás, una noticia bastante importante y más teniendo en cuenta la crisis que estamos sufriendo ahora. A inicios de este año, en Canadá, un tren de estos enormes, pues se descarriló junto a todos sus vagones llenos de fertilizante hasta el tope. Y nadie dijo nada. ¿Qué es lo que sucede? Pues que Países Bajos, que Holanda, se enarbola en la naval, se abraza la bandera de ecologista, grita a los cuatro vientos que son una nación verde, que su electricidad viene del viento y del sol, pero tienen el puerto de Ámsterdam, que es uno de los puertos más contaminantes del mundo, y no piensan cambiar eso. Y están mirando hacia los agricultores que tratan de solucionar la crisis alimenticia que está sufriendo a día de hoy, y tampoco tratan de solucionar eso, que no es un problema, teniendo esa fuga en donde se ve la mancha roja de dióxido de carbono que sale de la capital. Así que yo creo que es el problema típico de la Unión Europea, que es tratar de solucionar un problema yendo hacia otro lado. Tratan de solucionar las emisiones de gases de carbono, de óxidos de nitrógeno, los tratan de solucionar disparándose en el pie, porque estas empresas o el capital extranjero que viene hacia acá, hacia el continente, pues se va a ir a China, como lo ha hecho pues gran parte de las empresas, o se van a ir a la India, o se van a ir a Vietnam, como están haciendo gran parte de las empresas que pues han huido de este continente. Alonso, hoy Pedro Sánchez está dando una especie de Estado de la Unión o Estado de la Nación. Y la verdad es que uno se pregunta, ¿qué hace todavía Pedro Sánchez ahí? Es una especie, la gente habla de los trucos de magia de Boris Johnson, pero yo creo que el catálogo de trucos de Pedro Sánchez es más, el sombrero de esa chistera salen conejos, pero como churros, ¿no? Yo lo comenté el domingo en el programa Entre Líneas, y es que Pedro Sánchez, más que Boris Johnson, más que Putin, más que Lukashenko, más que Xi Jinping, más que pues, cualquier pues, gobernante que se le ocurra, Pedro Sánchez yo creo que es la fusión perfecta entre el príncipe de Maquiavelo y el cardenal Mazarino. O sea, es un experto no solamente manteniéndonos en el poder, sino llevando a la gente, cuando él tiene un problema, llevando a la gente a enojarse con alguien más para él resultar ileso. Y este Estado de la Unión, pues no ha sido más que, para mí, que a pesar de que he vivido aquí 4 años, no llego a entender pues, las dimensiones que tiene este Estado de la Unión. Un homenaje a Miguel Ángel Blanco, un político de 30 años, asesinado por la banda terrorista ETA, pues ha no solo tratado de disuadir o hacer una apología a ETA, sino que comparó el País Vasco con España y que ambos son países libres, dándole apoyo a los partidos como de Euskadi que pues lo que buscan es salvarse el pellejo, porque la gran parte de estos partidos tienen miembros terroristas, salvarse el pellejo entrando a la política. Así que Pedro Sánchez, como sabe que necesita esos votos en el Congreso, como sabe que esos diputados que están ahí los requiere como aliados para mantenerse en el poder, pues suelta estas sandeces en los discursos y se queda tan más pancho, porque es imposible que un gobernante, que ya lo he dicho, ya lo he explicado en este canal, en este programa, en Entre Líneas también, un gobernante que ha llevado a España a hacer la peor gestión de la pandemia, ha llevado a España a hacer la peor gestión económica después de la pandemia, ha llevado a España a endeudarse muchísimo más con la Unión Europea, ha llevado a España a perder negocios multimillonarios con el ejército de los Estados Unidos para la venta de fragatas, perdiéndolas contra Marruecos. Ha perdido
totalmente la confianza tanto de sus aliados como de Argelia luego del cambio de opinión con respecto al Sahara Occidental. Ha sido el único país al que Argelia le ha vendido el gas más caro. O sea, y estos son solamente los que recuerdo ahora mismo, pero han sido innumerables y todos los meses hay más. Y es que un gobernante que pueda mantenerse al poder después de esto, después de apenas 3 años de esto, es impresionante. O sea, realmente es que no entiendo cómo alguien puede ni siquiera salir pues dañado después de tan mala prensa. Así es. Bueno, Alonso, gracias desde el otro lado del mundo. Buenas tardes a ti. Hasta España. Buenas tardes. Buenas tardes. Hasta luego.